Hola, buenas, mi nombre es Aldo Axel Mancilla Gutiérrez y vengo de parte del equipo 4 de la materia de instrumentación a explicar el siguiente circuito, que es un transmisor de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Y antes de empezar con el circuito, vamos a ver el circuito escrito, dibujado. Y como podemos ver, hay una entrada de 12 volts que va a una resistencia de 3 kilo ohms, a un potenciómetro de 1 kilo ohm y a una resistencia de 750 ohms. Y entonces, ¿cuál es la función de estas resistencias? De la de 3 kilo ohms, su función es, como vemos la fórmula para calcular corriente, es que al dividir el voltaje sobre la resistencia nos da la corriente. Y en este caso, con esta resistencia de 3 kilo ohms, lo que conseguimos es una corriente de 4 miliamperios. Y ahorita vamos a explicar por qué. Y para la siguiente resistencia de 750 ohms, al dividir este voltaje sobre la resistencia, nos da la corriente de 16 miliamperios. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, el potenciómetro lo que nos va a servir es para ir regulando de 0 a 12 volts la entrada. Y al hacer esto, cuando entre el voltaje a la primera resistencia de 3 kilo ohms, vamos a tener presente siempre una corriente de 4 miliamperios. Y como todavía no dejamos pasar la corriente en el potenciómetro, la corriente va a ser de 4. Entonces, ya cuando empecemos a aumentar el potenciómetro, este ya vamos a ir obteniendo más de esta resistencia de los 750 ohms, y ya cuando lleguemos a los 12 ohms nos va a dar una corriente de 16 miliamperios. Y en la salida, al sumarse esta corriente más esta corriente, ya nos va a dar los 20 miliamperios cuando estemos en 12 volts. Y cuando estemos en 0 volts, vamos a tener esta corriente de 4 miliamperios. Y bueno, entonces vamos a checar el circuito físico, ¿no? A ver, entonces, algo que para lo que hacemos esta práctica es para ver cuál es la función de un transmisor. Y la función de un transmisor es tomar cualquier señal y convertirla en una señal estándar para adecuarla al instrumento receptor. ¿A qué me refiero con esto? O sea, de que por ejemplo en esta práctica vamos a la variable física, se puede decir que es el voltaje, que vamos a llegar hasta los 12 volts, y lo que nos va a convertir la señal va a ser a amperios, que es en las empresas el sensor es a lo que maneja, de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Y esta va a ser la función, o sea, es como una representación de que vamos a ver que dependiendo del voltaje, el transmisor, que sería por ejemplo todo el circuito, pues el transmisor lo que te va a hacer es generarte un amperaje dependiendo del voltaje. Y eso es lo que hace ya el transmisor físico. Entonces vamos a checar y voy a prender la fuente. Y la fuente está conectado a los 12 volts. La corriente entra al potenciómetro y a la resistencia de 3 ohms, como decía en el circuito. Y lo que voy a hacer ahorita es checar primero el amperaje de entrada, y como solo tengo un multímetro voy a ir variando así, ¿sale? Vamos a poner el multímetro en miliamperios. A ver.
Espérame tantito, estamos teniendo fallas técnicas. Bueno, ya volví. Es que tiene como un falso el potenciómetro. Y bueno, en la corriente, como vemos, aquí estamos midiendo corriente en miliamperios. Y cuando está en cero nos da casi los 4, que varían por las resistencias que tengo. Y nos da 3.7. Y si medimos el voltaje, midiendo voltaje, nos da que tenemos 0 volts en voltaje. Y entonces vamos a aumentar el voltaje. Bueno, ahorita voy a aumentar el voltaje hasta los 12 para que se compruebe que sí se está variando el voltaje. Y estoy moviendo el potenciómetro. Y ahí ya llegamos a los 12. Entonces un poquito más. Es que también el problema es que está fallando como el potenciómetro. Bueno, por ejemplo, ahorita que esté en 6, lo cambiamos a amperaje y nos da 9 miliamperios. Y si le subimos, nos da 10, 11, 12, 13, 18, 19, casi los 20, pero es por el potenciómetro. El potenciómetro y tal vez la resistencia de 750, que no me dio exacto y tuve que poner unas en paralelo. Y por ejemplo aquí está en 19 miliamperios y al cambiarlo al voltaje nos da los 12 volts. Y si le movemos el potenciómetro para abajo y checamos el amperaje otra vez, ahí están 13 miliamperios. Y pues ya esta es la práctica, se comprobó cómo dependiendo del voltaje iba cambiando el amperaje.